Hay algo que el mundo sabe sobre los católicos, principalmente que los domingos son Día del Señor, o sea que vamos a misa. Pero alrededor de esta actividad dominical hay demasiados comentarios, demasiadas críticas, incluso demasiada ignorancia. ¿Para qué vamos? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Y cómo lo puedo aprovechar más? El día de hoy volvemos a tener al Padre Matías, que nos va a ayudar a desglosar qué sucede en la Eucaristía, cómo la puedo aprovechar más y qué me puedo llevar saliendo hacia los demás. Padre, qué gusto tenerte otra vez aquí con nosotros. Gracias por ese video increíble sobre la confesión, pero hoy te traigo para un tema más, porque este tema es de conocimiento común, pero vale la pena tratar de profundizar el por qué hacemos las cosas. Muchas cosas de nuestra fe las hacemos porque mis tíos, mis papás, mis hermanos o porque toca. Y creo que son muchas cosas en la fe que hacemos así. Sí, pasa. Quiero empezar con lo primero, con esta pregunta más directa, porque este tema es sobre por qué vamos a misa. Como dije anteriormente, muchos vamos a misa porque así se nos educó, así se nos enseñó, y cuando crecemos se pierde ese sentido de ir, de agregar algo a nuestro domingo cuando preferimos estar en casa, y si hace frío, pues mejor no salgo, porque ya no hay un sentido, ya no hay una mamá o un papá obligándome a ir a misa. Con esta introducción quiero preguntarte, ¿por qué vamos a misa? Bien. Una muy buena pregunta, lindo tema. A ver qué va saliendo. Se me ocurre más o menos ir por este lado. ¿Por qué no va a misa la gente? Ok. ¿No? Y uno dice, bueno, ¿por qué no vamos a misa? Y uno podría decir, bueno, porque es aburrida. Voy a misa, no sé qué estoy haciendo y me aburro. Falta de formación podría venir por ese lado. Experiencias negativas, de repente, no sé, tuve una mala experiencia con un sacerdote que me retó, que iba a misa. Me pasaba cuando éramos chicos que íbamos a misa y el cura retaba en la homilía a los que íbamos por los que no iban. Claro. O sea, se la pasaba a los que no vienen a misa y nosotros pero nosotros sí estamos en misa. Entonces uno puede decir eso. Después la otra que puede pasar es que de pronto uno conozca a la gente que va a misa y dice, hay cada uno que va a misa. Claro. Y son más buenos los que no van que los que sí van, entonces mejor no voy. Por exactamente, va a veces eso. Otra que se me ocurre, ¿por qué no ir a misa? Puede ser el tema de, si uno entiende que lo más importante que nos dice Dios es que tenemos que ser buenos, y uno dice, ¿para qué me sirve la misa? Entonces muchas veces me pasa que cuando le pregunto a la gente, che, ¿por qué no estás viniendo a misa? La respuesta es, pero padre, yo soy bueno, no maté a nadie. Como diciendo, lo que me pide Dios, lo estoy cumpliendo. Claro. Entonces, esa podría ser otra de las razones por las cuales no se viene a misa. Claro. ¿Tú crees que la gente de cierta forma está viendo la Eucaristía para quitarse un peso de culpa, por así decirlo? Voy para no sentirme un poco menos mal con mi relación con Dios, pero listo, ya cumplí. A veces podría ser eso. Ahí yo lo que creo que puede haber influido es la parte esta de que uno dice, bueno, la iglesia enseña en el catecismo que si uno no viene a misa, por lo menos el domingo, el fin de semana, sin ninguna razón específica y fuerte y clara que me impide ir a misa, estoy cometiendo un pecado grave. Claro. Entonces ahí uno podría decir, yo voy a misa, me pasaba a mí de pequeño, de adolescente y eso, que era, yo voy a misa o vamos a misa como familia, porque si no vas a misa, pecado mortal y te vas al infierno si te morís sin llegar a confesarte. Y entonces uno dice, por miedo, por culpa, uno terminaba yendo a misa sin entender mucho por qué era pecado grave no ir a misa, o qué pasaba, ¿no? Era como un mandamiento, había que cumplirlo y punto. Sí. Se me ocurre también que mucha gente no sabe cómo vivir la misa, y entonces la falta de formación también pasa por ese lado. Como que uno dice, no voy a misa porque no la entiendo. No sé qué es lo que pasa, no entiendo las partes de la misa, no sé cómo aprovechar la misa. Entonces, voy si el cura es divertido, si no es divertido no voy, voy si es interesante, si no, no voy. Y la otra razón, que también tiene que ver con la experiencia mía, que hay veces que hay gente que te dice no voy a misa por eso, sería el tema de cuando están pasando por un duelo. Porque sobre todo hoy en día que estamos con el celular, con la tele tan ahí,
tan metidos, uno puede decir, cuando uno se mete a trabajar un duelo, lo que puede pasar es que cuando viene a misa no tiene con qué distraerse. Claro. Entonces yo vengo a misa y me conecto con lo que me duele. Entonces no quiero, padre, porque vengo a misa y me la paso llorando, por ejemplo. Claro, qué doloroso. Wow, acabas de abrir una puerta de posibilidades infinitas del cual la gente no va a misa, pero me gustaría que tocáramos el poder entender, o para aquella persona que quiere profundizar, ¿qué puede encontrar ahí? Porque uno puede decir, bueno, es que dan la comunión y habla el padre 1, 2, 3 palabras y listo, mi semana continúa exactamente igual. Entonces, dirigido a estas personas que llevan años sin ir a misa o que están yendo a misa pero llevan años sin entenderla, ¿qué es lo primero que tú recomendarías que no se pierdan estando ahí? Bien, es difícil cuando uno hace años que no está yendo a misa, que vengan simplemente por algo puntual. La Iglesia siempre señala que la misa es algo recontra súper importante dentro de lo que es la vida de todo cristiano. Tanto por la relación con Dios, por un lado, como por la relación con la comunidad. O sea, la misa la inventa, por así decirlo, Jesús mismo. Claro. Y en la última cena Él dice, hagan esto en memoria mía. Y uno puede decir, no solamente hagan esto de entregarse a ustedes y ser alimento para los demás, como Jesús está haciendo en la Eucaristía, sino también hagan esto de juntarse en comunidad. Y la Iglesia, desde bien los primeros tiempos, lo asume y lo entiende de esa manera. Entonces tenemos a los cristianos que, perseguidos y todos, se reunían en las catacumbas, claro, a seguir celebrando la misa. Tenemos en el principio del libro de los Hechos a los cristianos que se reúnen y que comparten esa comida y ese espacio de oración. Si uno dice, ¿por qué es importante la misa? Por un lado, porque es Jesús mismo el que nos está regalando su amor a través de la misa. Entonces, cuando uno empieza a descubrir quién es Dios, cuál es el vínculo que quiero generar con Él y cómo me muestra su amor a través de la misa, ahí podríamos ir encontrándole el por qué ir a misa. Y uno podría ir a misa por 3 personas, básicamente. Una, por Dios. Entonces uno puede decir, si Dios me está invitando a venir a misa, yo puedo imaginarlo a Él súper contento de que yo esté viniendo a misa cuando Él me invita. Y a veces invito a la gente a decir, bueno, imagínate a Dios diciendo, che, qué bueno que viniste, qué lindo que estás acá, te tengo preparado todo esto para iluminarte, para ayudarte a crecer, para mostrarte cuánto te amo en esta misa. Por un lado podemos venir por Dios. Por otro lado podemos venir por nosotros, porque a nosotros nos hace bien esto de acercarnos a la misa y nos ayuda a crecer en la vida espiritual, nos ayuda a crecer en las sensaciones, todo el sentimiento de ser iglesia, en el vínculo con Dios, porque abarca un montón de formas de rezar, es la forma más completa de rezar. Y finalmente, por los otros. Si vos no vas a misa, hay algo que está faltando en esa misa. Entonces a veces yo invito a que cuando hay alguien que está viniendo a misa y no sabe a veces por qué, le digo, bueno, fíjate quiénes están viniendo. Entonces mira de pronto la señora grande que canta por ahí desafinada, la familia que viene con un chico chiquito, los jóvenes que vinieron igual, el que conoces y que por ahí es no tan buena persona según lo que vos entendés, pero que viene igual a misa, y cada uno te va como sumando algo, más allá incluso de la sensación básica de que de pronto decís, vos vas a una misa y hay una sola persona, está pelada la iglesia, está el cura, una persona, y llegas vos ahí y decís, bueno, debo ser el único raro que tengo fe. Hasta que cuando decís, yo llego y hay un montón de gente, de todo tipo y color, por ponerle un nombre, y el hecho de que ellos estén me ilumina mi propia fe. Claro. Entonces, mi presencia ilumina a alguien, aunque yo no sepa a quién. Y mi ausencia lo deja sin la riqueza a esa persona. Claro. Ahorita mencionaste que la Eucaristía es la forma más completa de rezar. ¿A qué te refieres con eso? Como formas de rezar tenemos distintas, empezando por lo físico. Podemos rezar parados, sentados, arrodillados, por ejemplo, o acostados, y la misa las toma todas. Hay momentos para estar parado, sentado, arrodillado, incluso acostado, en lo que es en algún momento en las ordenaciones o el Viernes Santo. Se puede rezar de esa manera. Entonces incorpora dentro de lo físico todas las formas de rezar con lo físico.
Incorpora lo individual y lo comunitario. Okay. Incorpora el rezar desde el corazón. Incorpora el rezar desde la cabeza. Incorpora el rezar en silencio o con palabras. Hablando o cantando. Escuchando de pronto la oración con la Biblia, las lecturas. Después tenemos petición de perdón, intercesión por otras personas, acción de gracias, petición por los difuntos. Claro. Entonces tenemos un montón de formas que uno dice abarca prácticamente todas las formas de rezar. Tenemos el credo, tenemos el Padre Nuestro, normalmente se termina con una Ave María también. Entonces al momento de ver cuál es la forma más completa de rezar, la misa es la forma más completa de todas casi. Ok, ¿y por qué no lo perdemos? No lo perdemos porque muchas veces no entendemos cada parte, por ejemplo, y que tenemos que hacer nosotros. Después del Concilio Vaticano II, está bueno de repente descubrir esa diferencia. Antes del Concilio Vaticano II, la misa por ahí se rezaba en latín y de espaldas al pueblo. ¿Y qué era lo que hacía la gente? Venía a misa y en realidad no escuchaba la misa muchas veces. Había, donde había más de un sacerdote dando el sermón, que hablaba del tema que quería, claro, normalmente de moral, y mientras tanto algún sacerdote o varios sacerdotes iban celebrando misa en los altares laterales. Y ahí es donde pronto, cuando estaba el momento de la consagración, el monaguillo tocaba la campanita y por ahí el cura que estaba sermoneando cortaba, pasaba el ratito de la consagración y seguía hablando. Y cuando terminaba la misa, el cura que había terminado la misa daba la comunión. Okay. Por ejemplo, esa era la misa antes. Después del Concilio Vaticano II se busca una participación de todos nosotros. Entonces algo que me gusta invitar a la gente es decir, bueno, conoce las partes de la misa para poder ir metiendo tu vida en la misa. Entonces de pronto decís, bueno, a ver, empezamos con las intenciones. La oración colecta, que es la primera oración que se lee, que se reza, recolecta todas las intenciones que traemos entre todos nosotros. Entonces podríamos decir, ¿qué intención traes vos? No vengas a misa sin tener ninguna intención. Wow. Y es verdad que uno podría decir, bueno, yo no anoto la intención y no pago por la intención. Muchas veces en distintos lugares donde están mirando esto, si uno quiere una intención de misa, tiene que ir y pagar la intención. Y entonces se celebra la misa por una sola intención. Acá en Argentina es mucho más variado, donde uno dice, bueno, acá se pueden anotar todas las intenciones que uno quiera. No hay un canon por intenciones en general. Y no es que uno dice, bueno, a ver, te anoto 10 intenciones, páguenme 10 personas y ya celebro todo. Pero a mí lo que me gusta poner es, trae tu intención desde el corazón y todos rezamos por eso en la misa de todas maneras. Entonces, no vengas sin una intención. Después pasamos a el Señor ten piedad. Okay. ¿De qué querés pedir perdón en esta misa? Y si venís de pronto en familia, hasta podrías preguntar y preparar antes de todo esto, decir, bueno, estas preguntas en familia, por qué intenciones venimos a pedir como familia, de qué queremos pedir perdón como familia. Después, ¿preparamos o no preparamos las lecturas? ¿Leímos o no leímos las lecturas del día? Que uno dice, en el celular uno tiene muy a mano todas las lecturas del día. Entonces, ¿la leí antes alguna vez o no? De pronto me puedo quedar la forma más simple. Leo las lecturas y me quedo con una sola frase que a mí me llega al corazón. Y me quedo dando vuelta con esa frase. Los curas lo que intentamos hacer es tratar de explicar un poquitito qué intenta decirnos Dios con esas lecturas, de acuerdo a la realidad de la comunidad o del país o lo que se está viviendo, pero en el fondo es Dios el que habla a tu corazón. Claro. Entonces, si no preparas nada y nunca leíste las lecturas, lo más probable es que cuando se lean las lecturas la cabeza haga y uno se distraiga. Cuando el cura empieza a hablar, si el cura es lo suficientemente como bueno en captar la atención, por ahí te capta la atención 5 minutos. Claro. Pero hay que ver si el cura va para el lado donde Dios quería hablarte a vos en el corazón. Uy, qué difícil. E incluso como familia, porque si para cura es re difícil, porque uno dice, ¿cómo? Yo trato de traducir para que uno diga, bueno, por acá uno puede entender esto, pero capaz que Dios te está hablando con otra cosa, nada que ver. Sí. Entonces uno también podría preparar las lecturas, solo o en familia. Después, en la plegaria eucarística me gusta hacer un stop cuando decimos, demos gracias al Señor nuestro Dios. Eucaristía significa acción de gracias. Pero este es uno de los momentos más importantes de la misa.
¿De qué querés darle gracias hoy a Dios? Ujú. Y de vuelta, en lo personal o en lo comunitario. Y a veces le agrego, ¿y qué le gustaría, de qué le gustaría a Dios darte gracias a vos? ¿Por qué? ¿No? Si Dios tuviera que darte gracias a vos esta semana por algo que hiciste. Ok. Y de pronto pensar, uy, Sí. ¿de qué podría estar dándome gracias Dios a mí hoy? ¿No? Claro, eso también ayuda como a quitar un poco esta imagen de que Dios es un tirano, un jefe que solo está observando lo que haces mal, Ujú. que eso es como más fácil de comprar. Un Dios que está observándome si me equivoco, si fallo, pero cuando hacemos las cosas bien es como no se lo atribuimos a nadie, simplemente, bueno, gracias a Dios y ya está. Sí. Pero son cosas que Él también va obrando dentro de nosotros, supongo. Sí, y de pronto nos puede... Hay una lógica para mí que es la lógica de la encarnación, que es súper linda, que es Dios Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en Jesús y a través de Jesús perfectamente nos muestra y hace concreto todo lo que Él como segunda persona quería hacer y quiso hacer en ese momento. Cuando viene la tercera persona de la Santísima Trinidad y Jesús nos la regala, lo que celebramos en Pentecostés, empieza a querer encarnarse en nosotros, en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestra mirada, en nuestra sonrisa. Entonces uno podría tranquilamente decir, bueno, yo trato de encarnar lo que vos vas queriendo hacer en mi realidad y me imagino que vos estás re contento de que yo haya hecho esto que vos me pidiste o me propusiste que hiciera. Entonces también uno podría decir, bueno, qué lindo que Dios me esté diciendo, che, andá a sonreír de tal persona, acércate a tal otra, mandale el mensajito a la abuela, dejá la mejor porción de la pizza y dejásela a tu hermano. Y después como diciendo, che, qué bueno que pudimos hacer eso, ¿no? Qué bueno que llegamos con nuestro amor, que nunca es solamente de él a través mío, sino que es de los dos, a hacer tal cosa buena. Y en la misa uno puede recapitular todo eso y decir, bueno, ¿y de qué me querrá dar gracias Dios a mí también? ¿No? Entonces de pronto uno dice, si uno va como pescándole todo eso y trayendo y preparando la misa es algo mucho más conectado con la vida. Y que se vuelve mucho más rica, mucho más linda y depende mucho menos de si el cura hace un buen stand-up o no. Claro, sobre todo esto que mencionas, que es lo que me voy a llevar principalmente para mí, es cómo las partes de mi vida se van haciendo también uno con la misa. Tanto desde mis peticiones, a qué le pido perdón, a qué doy gracias, todo esto como un examen de conciencia general, si así lo queremos ver, y traerlo a la misa, pero no solamente examen de conciencia, sino también circunstancial. De decir, bueno, tengo a esta amiga que le pasa esto, en mi matrimonio esto, tal y tal, y lo traigo a la mesa. Sí. Literal. Sí. Y ahí es donde si yo no me siento solo, sino que me siento parte de una comunidad, también puedo ir rezando por lo que les pasa a los otros. Y sin saber qué está trayendo el otro a la misa, puedo ir rezando también por esas personas que están al lado mío y que uno dice, yo no sé qué les pasa. Sé que vienen a misa, no sé si vienen por costumbre, por miedo, por culpa, por qué, pero también rezo por ellos. Claro. Padre, quiero llegar a uno de los momentos como, si no es que el más importante en la misa, que es el momento de la consagración. Que no quiero entrar aquí en debate de que sí sé qué se hace, qué no se hace, tal y tal, sino en cómo puedo disponer más el corazón, que ya tuvimos toda una preparación previa a ese momento, pero ¿cómo puedo yo llevar un corazón más preparado, más consciente de que estoy a punto pues de recibir a Cristo? Bien. Antes de centrarme en esa parte, una cosa que es físicamente súper fácil de ver y linda es que la misa tiene dos mesas. Lo que es la mesa de la palabra, que es toda la primera parte, y la mesa de la Eucaristía, que es la segunda parte. En la estructura de la misa uno tiene la introducción y el final, y esas dos mesas. Y en las dos mesas está súper presente Jesús, a través de su palabra, que nos alimenta a través de su palabra, o a través de su palabra hecha carne. Pero está bueno recordar que la palabra como pronunciada, la palabra leída públicamente, o sea, como... también hay una presencia de Jesús que nos está mostrando su amor y está tratando de hacerse concreto en nuestras vidas. Entonces uno va preparándose para las dos mesas. La presencia real de Jesús está en la palabra, está en la Eucaristía y está también en la comunidad. Somos cuerpo de Cristo.
Entonces también es otra presencia que se habla de que somos sacramento también para los otros. Entonces en ese sentido está bueno esas tres presencias, tenerlas en cuenta para poder valorarlas, para poder ser conscientes, para poder disfrutarlas, ¿no? Ay, wow. Entonces, respecto de lo que es la consagración, cuando uno fue haciendo todo lo otro, ahí pasaríamos a un plano un poco más físico. Okay. Uno podría entenderlo dentro de lo cotidiano esto, es decir, si vos querés a alguien, no te alcanza con que lo sepas de movida. O sea, ¿tu esposo te quiere? Sí, me quiere un montón. Bueno, y ahí entraría la segunda cosa que sería, ¿cuándo fue la última vez que te lo dijo? Y uno podría decir, la última vez que me lo dijo fue hace 6 meses. Y uno dice, ¿y estás contento con él? Y si no, yo necesito que me lo diga más seguido, sí, ¿no? Entonces es a veces el hinchar, decime que me querés, ¿no? ¿Por qué? Porque lo necesito escucharlo, no me alcanza con saberlo. Y por el otro lado, si viene alguien, vos sabés que te quiere y es real que te quiere, te lo dice, después la otra parte que falta son los gestos. Claro. O sea, no alcanza con que me lo digas, necesito que me lo muestres. Entonces, en ese sentido, la Eucaristía pasaría a eso. O sea, primero Dios nos dice que nos quiere y segundo después nos lo demuestra. Sí. Con un gesto que es poniéndole el cuerpo al amor. ¡Wow! Entonces uno dice, es complementario. Sí, sí, sí. Las dos cosas son súper importantes. No es que ponerle el cuerpo es más importante solamente que la palabra. Claro. Uno podría decir, sí, la palabra es como introducción y el gesto completa. Es verdad. Pero en el fondo van los dos juntos. Sí, claro, sino para qué existe la Biblia o para qué solamente existiría la Eucaristía. Uno explica al otro y el otro demuestra la explicación del otro, por así decirlo. Pero más allá de la explicación es como el amor que hay atrás. Claro. O sea, la palabra no es una simple explicación como fundamentos. Sí, no. Exacto, es como si alguien te dice que te quiere, no es algo de explicación solamente, ¿no? Quiero retomar esto que dijiste sobre las 3 partes del cuerpo de Cristo, por así decirlo. Este último que dijiste, que somos el cuerpo de Cristo. Ajá. Esto que me acabas de decir, me lo llevo también, llevan 2 cosas que me llevo, sobre todo por el hecho de ámense los unos a los otros, el cuidar al otro, el cuidar al prójimo. Pero muchas veces esto nos falla, y empezando por mí. Podemos ser muy buenos, a lo mejor aprendiéndonos versículos, yendo a misa, escuchando todas las prédicas y tal, pero al momento de llevarlo al prójimo pasa lo que nos dicen nuestros hermanos que no van a misa y no participan porque dicen son igual de o insoportables o malas personas los que van como los que no van. Sí. ¿Cómo puedo poner en práctica la lectura, la comunión en la sociedad, en los míos? Bien. La primera cosa que me gustaría decir es que no vamos a misa los que somos buenos. O sea, no es que vamos a misa porque somos buenos. Vamos a misa porque necesitamos el amor de Dios, necesitamos el encuentro con Dios a través de la palabra de la Eucaristía y también de los hermanos. Entonces en eso está bueno, si alguien te dice, bueno, pero no son buenos. No voy porque sea bueno, claro. Voy porque necesito, a pesar de que no soy bueno, encontrarme con ese Dios que me ama a pesar de que yo no sea bueno. Esa sería la primera. La segunda sería esta de, mirá que vos no sos bueno a pesar de que vas a misa. Y la respuesta sería, imagínate lo que sería si no fuera a misa, ¿no? Que uno dice, es verdad, y si bueno, la misa por ahí, a ese que es un desastre, le hace bien, ¿no? Y en esto de hacerlo como concreto, con el hermano me viene a la cabeza una anécdota, que estábamos entrando en misa, y estábamos en una misa con un sacerdote, unos cuantos monaguillos, y yo era seminarista. Termina la misa y justo al sacerdote se le había caído una hostia. En el momento de dar la comunión la había recogido, había visto que no quedara nada, comulgó él con esa hostia. Y cuando llegamos a la sacristía, el monaguillo, el más grande, le dice al padre, padre, agarro un corporal, echo alcohol y prendo fuego para que no quede ninguna partícula ahí tirada, porque es lo que había visto hacer alguna vuelta al párroco anterior. Y este párroco lo agarra, lo mira y le dice, mira, digamos, yo me fijé de que no hubiera quedado ninguna partícula, no había nada ahí, sería muy exagerado hacer eso, pero le dice, antes que eso y más allá de eso, lo que me gustaría plantearte es esto. Fíjate que cuando estábamos entrando en misa, vos estabas maltratando a otro de los monaguillos. Dios también está presente en él. Wow. Entonces, tené cuidado con
prestarle demasiada atención a la última y mínima partícula de Eucaristía, que es súper importante, pero sí, estar tan atento a eso y descuidando a Cristo en el hermano, ¿no? Y uno podría decir, a mí la imagen que más me cierra en esto de Cristo en el hermano es esto. Cuando alguien te ama, en vos está el otro. Okay. Va a hacerlo bien simple. Si yo te hago algo bueno a vos, tu mamá se va a poner recontenta. Pero si yo te lastimo, tu mamá se va a poner re triste. Uh-huh. Entonces, a través tuyo, yo lastimo o le hago el bien también a tu mamá. Uh-huh. Si Dios te quiere un montón, como dice que te quiere, todo lo que yo te haga a vos, se lo estoy haciendo a Él. Uh-huh. Entonces, para mí, la base del vínculo con los otros tiene que ver con eso. Claro, es como responder al amor que vamos recibiendo, por así decirlo. Por un lado es eso, ahí uno puede amar como es amado cuando uno se encontró amado de esa manera, ¿no? Entonces, si yo me descubrí amado como Dios dice que me ama y sé que te ama de la misma manera, yo voy a poder amarte a vos de esa manera. Okay. Si yo no me encontré con ese amor, voy a tratar de amarte como me salga, pero como no conozco esa manera, no voy a poder amarte de esa manera, ¿no? Y ahí después la otra es, y ni siquiera voy a poder amarme yo a mí de esa manera. Por eso el triángulo este de amar a Dios sobre todas las cosas, ahí nos encontramos con cuánto nos ama a nosotros y ama a los otros, y amar al otro, uno podría decir, tanto como Dios me ama a mí mismo. Sí, esa sería, no vamos a poder hacerlo nunca con la cantidad, claro, con la perfección, pero sí por ahí con el modo, ¿no? Ayer estábamos leyendo un pasaje de Lucas que decía, de Mateo creo que era, que decía, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en los cielos, y Lucas traduce y dice, sean misericordiosos, como es misericordioso el Padre que está en los cielos, que en el fondo sería amen con el modo en el que nos ama el Padre. Es una tarea compleja. Sí. Creo que nos lleva toda la vida, y un lugar donde podemos aprender simplemente esto es en la Eucaristía. Uh-huh. Vamos recordando la historia de salvación, viendo cómo Dios cumple sus promesas, pero también cómo se da y cómo esta promesa continúa. No es que ya pasó, sino que continúa vigente hasta el final de los tiempos. Me encantaría preguntarte, ya nos comentaste algunos puntos como claves, pero quisiera como aterrizar un poco más en esto, sobre las benditas distracciones. Cada vez estamos, obviamente, ¿no?, más sobreestimulados, vamos a misa pensando a lo mejor en el meme que acabo de ver, o la discusión que acabo de tener, o el problema que voy a tener en la oficina mañana lunes. Entonces, pasa lo que tú nos comentaste, llegas a la Eucaristía a enfrentarte al silencio y darte cuenta que tu vida es un caos. Entonces no hay espacio para esto. Y luego llega la culpa de decir, ni la viví, básicamente perdí una hora de mi vida estando sentado cuando pude haber resuelto este problema o pude haber seguido descansando un poco más, etc. ¿Qué hacemos con la distracción y con la culpa que viene con la distracción? ¿Cómo la podemos tratar? Bien. Así decirlo. En la situación que me planteabas vos hay demasiada conciencia, me parece, porque a veces la gente ni se da cuenta. Sí. Pero se lo podemos plantear así. Sí. A ver, yo creo que está bueno el tratar uno en algún espacio de hacer un poco de silencio. Uh-huh. Si uno vive afuera de uno mismo todo el tiempo, es como que uno vive en una centrifugadora y vive afuera todo el tiempo, nunca se mete al centro. Y la misa te invita a ir al centro. Entonces, si uno no la prepara, llega, está con la cabeza en cualquier lado, ni siquiera la vive. Y lo que normalmente pasa es que ni siquiera sienten culpa muchas veces, porque es como que fui, ya cumplí. Claro. Fue un aburrimiento, pero yo cumplí. Entonces, culpa no tengo. No es verdad, uy, qué fiaca, tengo que cumplir y podría haberme divertido, haber hecho esto. Eso puede ser. Pero sí, yo creo que es verdad que hoy en día nos falta mucho eso. Empezaría por ahí diciendo, bueno, ya que tengo la misa, a veces lo que uno podría hacer es mismo ir con el celular y seguir en la misa, por ejemplo, las lecturas o las oraciones, que a veces hay aplicaciones o páginas web que tienen no solamente las lecturas de la misa, sino también la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, a veces el prefacio, la oración final después de la comunión. Entonces uno puede ir siguiendo también como más conscientemente lo que el Padre lee, que a veces es verdad que es más difícil de seguir solamente por escucharlo. Claro. Y a veces, más allá de seguir cada frase y cada palabra,
Lo que uno podría hacer sería, como una cosa también muy, muy simple, es ir a buscar a misa una frase. Y nada más que una frase. Es decir, de todo lo que yo vaya a escuchar, voy a tratar de quedarme con una frase. Que es lo más importante que Dios puede haberme querido decir en esta misa. Me acuerdo una vuelta que yo hice una experiencia de 3 meses en un monasterio que se llama Tessé, en Francia, donde los cantos son con letras muy cortitas, repetidas varias veces, e incluso en la oración era unos 40-50 minutos, con varios cantos de estos, y de pronto había una lectura de un pasaje de la Biblia, que era cortito en general, y el comentario o la homilía para ese pedacito era una frase, literalmente 1 o 2 frases. Y después encima tenías 10 minutos de silencio. Cuando vine a la Argentina a una misa común y corriente de vuelta era, el padre no deja de hablar en ningún momento. No era bla, 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 y decía, ay no, estaba acostumbrado al silencio. Sí, a la pausa, claro. ¿No? Venía de una pausa mucho más tranquila. Es verdad que si hoy en día hacemos esa pausa, alguien está preparado, se aburre. Claro. ¿No? Porque a veces es verdad que hace silencio y la gente está como, bueno, ¿qué le pasó al padre? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué está en silencio el padre con los ojos cerrados? ¿Qué? ¿No? Y se preocupan, es como, es verdad que estamos en una cultura que nos falta mucho el silencio. Entonces ahí la invitación sería buscar de qué manera uno puede intentar hacer silencio. Pero independientemente de eso, uno no va a poder estar concentrado la hora o los 40 minutos o la media hora si es entre semana con todo y cada palabra que dice el padre. Creo que lo central y lo esencial es el amor con el que vamos, mucho más allá de todo lo que podamos sacar como eficientemente de, bueno, aprendí esto, me quedé con esto, entendí esto, resolví esto. Y es como, bueno, lo más importante es el amor con el que voy. No tengo ganas de ir por ahí, pero voy por amor a Dios. Voy por amor a mis hermanos y voy porque sé que me hace bien ir a pesar de que no tenga ganas, por ejemplo. Entonces el amor para mí es lo principal de lo que voy. Y voy para encontrarme, para abrirme, para disponerme a ese amor de Dios. Pero después desde lo básico diría esto, decir, bueno, busca aunque sea una frase. Puede ser la antífona del Salmo, puede ser una frase de alguna lectura, puede ser algo que el Padre dijo en la homilía, puede ser, aunque sea, sino también una imagen. Me voy con la imagen de esta viejita que llegó con el bastón caminando despacito y que se puso ahí en el banco y rezaba con los ojos cerrados y me quedo por ahí con eso. ¿No? Porque si no iríamos más a algo, bueno, fui a una conferencia y me voy con 17 ideas. Sí. ¿No? A ejecutar. Sí. Entonces el amor con el que voy, el amor que voy a encontrarme, y por ahí una frase o una imagen sería como lo básico. Si además preparé las lecturas, pensé una intención, sé de qué quiero pedir perdón, sé de qué voy a dar gracias, me faltó la parte de el ofertorio, que es esto de, bueno, que vengo a poner sobre el altar de Dios para ofrecérselo a Él y que Él lo transforme. Está la parte de la colecta en la que uno económicamente también se compromete a ayudar a la iglesia, por un lado en el sostenimiento de la iglesia, y hace caridad con los hermanos más necesitados también. Y finalmente la conexión también con el cielo, en lo que es la intención por los difuntos, que siempre pedimos también en algún momento por los difuntos. A veces me hace gracia cuando alguna persona escribe en las intenciones por las almas de los que están en el purgatorio. Pues dice, no te preocupes, en todas las misas rezamos por ellos. Mira. ¿No? Cuando uno dice por todos los que murieron, claro. Dices, todavía no están en el cielo. Por los que están en el cielo ya no rezamos. Ya están en el cielo. Entonces estamos rezando por los que se murieron y no están en el cielo, ¿dónde están? En el purgatorio. Claro. Así que... Hay una frase que me hace mucho ruido, que circula siempre en algunos posts sobre la Eucaristía o en entrevistas, y quería saber tu opinión respecto a la frase. La cito, no recuerdo muy bien cómo va textualmente, pero la idea es: si vas a misa y te aburres es porque estás amando muy poco. Bien, no me cierra. No estaría del todo de acuerdo. Por decirte algo, yo voy a dar una unción de los enfermos a alguien que está en el hospital. Por ahí la situación es tremendamente aburrida. Claro. O sea, no me dice nada, está ahí, por ahí en coma, y voy y le doy la unción de los enfermos. Y en cuanto es aburrido.
El amor muchas veces es aburrido, Wow. ¿no? Uno dice, voy a visitar a la abuela o al tío que por ahí está deprimido y por ahí voy y es depresivo todo. Pero si voy desde el amor, voy por el amor para iluminarle un poquitito el día al otro, por ahí sí resulta aburrido, pues gracias a Dios el amor no es todo con fuegos artificiales, Claro. y eso, y no es en lo cotidiano, con un hijito que tenés que levantarte a la noche para cambiarle los pañales o para darle la mamadera o lo que sea, el biberón según donde lo estén escuchando. Dicen, no es que sea súper divertido. Entonces uno tranquilamente puede ir y aburrirse un montón. Ahora, donde uno le pone un poco más de corazón y de ganas, es más difícil que se aburra. Claro. Es verdad eso, ¿no? Como que va a ser más difícil que yo me aburra. Donde eso esté, donde le vaya diciendo, bueno, acá le quiero pedir perdón, bueno, acá. Por ahí es verdad, el cura, ¿y qué puede pasar? Que el cura sea depresivo, por ejemplo. Literalmente, que esté en un proceso de depresión medicado y todo. Y uno dice, y seguramente que esa misa sea mucho más aburrida que una de un sacerdote joven, con todas las pilas, con un coro espectacular y con un recién montón de ordenado. gente. Exactamente, ¿no? Y uno dice, ahí seguramente que sea re distinto, pero no depende de mí. El aburrirme o no, 100%, a veces está también lo otro. Por eso yo creo que lo más importante es el amor con el que vaya, que a veces se hace activo y me saca del aburrimiento. Puedo ir sin amor y ahí como una ameba que va a misa y está y pone el cuerpo, ni siquiera la cabeza, el corazón ni nada, y ahí seguro que uno se va a aburrir. Y en ese caso uno podría decir, bueno, podría ser que en esa situación uno estuviera amando poco, ¿no? Pero no me parece como automático que si te aburrís es porque te falta amor, punto. Sí, a mí también me hacía ruido mucho por ese lado, porque era más como buscar una culpa más por el aburrirme y no por la falta de amor. Sino, si te aburres, busca entonces la solución, porque si no, por consecuencia, no estás amando. Claro. Y es como a veces uno en el matrimonio está sin hacer nada en un sábado en la tarde, es algo aburrido, pero estás tranquilo sin tener que motivar algo para reírse o cantar o nada. O sea, simplemente la cotidianidad del amor, por así decirlo. Es en la cotidianidad del amor, no sé, se aburre, pero no creo que hay una diferencia entre aburrirse y acostumbrarse. Que eso también nos puede pasar con la misa. El decir, ya me la sé, siempre es lo mismo, a diferencia de nuestros hermanos cristianos no católicos, en donde cada sermón es distinto. Que puede pasar que mucha gente dice, ¿sabes qué? Acá encuentro más a Dios. Sí, yo creo que a veces los carismáticos y muchas veces los hermanos evangélicos lo que tienen es que apuntan mucho más a las emociones. Entonces está todo diseñado para que uno esté como emocionalmente como un programa mucho más arriba. Entonces entre los gritos, la música que mueve mucho más el emocional, un montón de cosas, es mucho más difícil que en una iglesia evangélica con un buen coro, con un buen pastor, con buena música, con buen equipo de sonido, uno se aburra. Pero el tema es que la misa tampoco es solamente fiesta. Hay una parte que es fiesta, pero hay otra parte que es acompañar a Cristo en la cruz, por ejemplo. Acompañarlo en todo lo que es su proceso de la última cena. Entonces esa parte también es bueno recordarla. Entonces no vamos solamente a una fiesta, la fiesta de la Eucaristía. Vamos, y en parte fiesta, en parte es acompañarlo en su pasión. Y a ver, por ejemplo, uno puede ir tranquilamente a una misa de difunto y ahí lo último que va a haber en general es una fiesta. Claro. Ahí por ahí están todos tristes, súper dolidos, súper lastimados. Y hay veces que sí que es re lindo y hay mucha fe a la vez y de pronto hay un coro que te levanta todo y uno vive una experiencia de fe súper conectado con el cielo. Y otras veces que la realidad es que están todos recontra, súper tristes. Y en una misa de ese estilo uno está mucho más abajo. Claro. Y si se aburre ahí, sería razonable, pero si va por amor a los que, a acompañar a los que murieron, a los que perdieron al ser querido, o a rezar por ese ser querido difunto, es como dice, sí, seguramente que sea mucho más aburrido que una misa de jóvenes, con un buen coro, y que probablemente algún servicio evangélico. Pero en ese sentido la Iglesia entiende muy bien que no apunta en primer lugar a las emociones. No busca, yo quiero que la pasen bien. No, yo quiero que se encuentren con Dios. Claro.
Hay veces que en los colegios el retiro se viven porque lloraron un montón. Sí. Y dice, no pasa por ahí. Claro, tengo unas últimas 2 preguntas, Dale. si no me surgen más. Usualmente suelo leer que el pensamiento evangélico de lo que piensa la Eucaristía es que volvemos a matar a Cristo. Bien. A un evangélico lo que le diría observación. sería esto. En primer lugar, ellos comparten con nosotros los primeros 300 años de cristianismo. Okay. Entonces, los invitaría a que vean lo que escribieron esos primeros padres de la iglesia acerca de la Eucaristía. ¿Por qué se van a encontrar? En primer lugar, que esos primeros padres eran todos, o sacerdotes o obispos, que hacían lo que hace la Iglesia Católica hoy en día. Entonces ellos comparten con nosotros esos primeros 300 años que ahí celebraban la misa y creían en la presencia real de la Eucaristía. Y lo que hacemos, si quieren, en lugar de matarlo a Jesús nuevamente, es como que si volviéramos en el tiempo a acompañarlo en el mismo momento donde Él estuvo. Okay. Y que por otro lado uno podría decir, además, se sigue actualizando en la cruz de cada uno de nuestros hermanos. Porque así como la cruz de Cristo se une a nuestras cruces cotidianas y de nuestras vidas, y entonces Jesús no se baja de la cruz, pero tampoco se baja de nuestras cruces, así nosotros podemos ir a ese mismo tiempo. Los judíos tenían ese concepto de cada Pascua que celebraban, no es que volvían a salir de otro Egipto, Claro, sino que se iban con sus antepasados y volvían a salir de Egipto con ellos. Somos ese pueblo que salió de Egipto y acá se rompen las barreras temporales y estamos saliendo de vuelta con ellos en el tiempo que ellos salieron. Okay. Entonces en la Eucaristía estamos haciendo eso también. Nos unimos a Jesús. Me ha sentido. Hay muchísimas lecturas, muchísimos documentales, películas sobre la Eucaristía. ¿Se te ocurre ahorita algo, 3 herramientas o elementos que alguien por ahí diga, ok, quiero profundizar más para poder vivir más la Eucaristía, para entender qué sucede, además de la explicación que nos diste, que se puedan llevar este día? Qué pregunta. La verdad que no se me ocurre así ninguna en particular. Hay documentos de la iglesia y documentos de espiritualidad. Lo que diría sería, me parece muy bueno el decir, bueno, quiero profundizar. El básico sería el Catecismo de la Iglesia Católica, que ahí explica desde todo lo que es la oración hasta todo lo que es la parte del sacramento de la Eucaristía. Y después ir buscando según la espiritualidad de cada uno y decir, bueno, hay un montón de riqueza aquí. Y está bueno buscar, porque nunca va a terminar uno de sacar toda la riqueza que hay ahí. Es para toda la vida. Sí. Padre, ¿algo que quieras agregar, que nos haya faltado, que te pregunte? Quizás retomar esta figura que a veces me gusta dentro de lo que es la Eucaristía, en esto de, como entiendo que Dios nos dice que nos ama profundamente, el don de la Eucaristía es también otra forma concreta de mostrarnos cuánto nos ama. Entonces, el otro día lo puse en un reel y muchas veces lo explico acá en misa, que es Dios le pone el cuerpo, Jesús le pone el cuerpo para mostrarnos que nos ama. Entonces, en un gesto concreto, cotidiano y todo eso, algo súper lindo que podemos imaginar como quien le pone el cuerpo al amor, con qué gesto corporal mostramos amor. Un abrazo sería algo, que si el abrazo nos muestra con el cuerpo el amor del otro. Puede haber un montón de otros gestos, pero ese me gusta en concreto. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a pedirle un abrazo a alguien que me ama, yo disfruto un montón. Pero disfruto mucho más cuando yo sé que al pedirle el abrazo a él, cuando él me da el abrazo, lo estoy haciendo disfrutar un montón a él. Claro. Entonces, al momento de ir a comulgar, a veces nos paramos en si yo estoy preparado, si tengo el corazón suficientemente puro y lindo y qué sé yo, y nos olvidamos de que él nos ama como somos. Si uno está arrepentido, aunque todavía no se haya confesado, uno podría ir a comulgar con la intención de confesarse cuando razonablemente pueda, pero sobre todo en esto de decir, Dios me va a abrazar a mí, que por ahí estoy un poco sucio, claro, ¿no? Y lo va a disfrutar un montón. Uno dice, imagínate una mamá o un papá que de pronto los chicos vienen de jugar al fútbol. Y viene, mamá, no sé qué, me das un abrazo, y le da un abrazo. Y la mamá no va a decir, ay, no, estás todo transpirado, tenés olor a chivo, no te voy a dar. O sea, disfruta de poder abrazar a ese niño. Bueno, así también con Dios. Como no perdernos de vista ese amor
y ese gozo que también le regalamos nosotros a Él. Okay. Esa sería la otra pata. Si no es todo, nuestra espiritualidad se centra en nosotros. Y el amor siempre es hacia el otro. En un vínculo de amor, el centro tiene que ser el otro, no yo. Entonces, nuestro vínculo con Dios, el centro tiene que ser Él. Me llevó mucho para reflexionar. Así que si tú también te quedaste con algo, por favor, pausa este video. No te vayas ya a seguir consumiendo más contenido, que por algo estamos contribuyendo al ruido mental y en misa nos distraemos un montón. Así que pausa, escribe esas frases y llévalas a oración, llévalas a la práctica, llévalas a la Eucaristía, que si bien esto puede ser teoría, la práctica ayuda un montón. Ir a recibir ese amor, ir a recibir a Cristo y darlo a los demás. Padre, muchas gracias. De verdad, tus redes sociales donde te podamos seguir. Bien, en general, Instagram o TikTok, Padre Matías, padre.matías.jurado. Súper. Muchas gracias, Padre. Encantado.